Esta es una grabación del desarrollo de las ecuaciones cinéticas para los fenómenos fotoquímicos. En especial nos vamos a centrar en el desarrollo del modelo para fluorescencia. Básicamente se divide este trabajo en dos secciones. En la primera es una presentación del fenómeno y la segunda es el desarrollo de las ecuaciones y una reflexión final de cómo entonces esto se puede entender desde el punto de vista experimental. Aquí podemos ver cómo es el comportamiento descriptivo o esquemático del fenómeno de fluorescencia. Tenemos una fuente que pasa por un sistema de monocromación, en este caso podría ser, y tenemos una absorción por parte de el material fluorescente. En principio, uno podría pensar que este comportamiento es un comportamiento similar a la absorción. Sin embargo, hay varias diferencias. La primera es que los fenómenos de absorción suelen ser fenómenos en el cual la especie química absorbe y emite en la misma dirección en la que está la de luz. Esto se debe a cuestiones ópticas básicas, digámoslo así. La segunda cuestión es que en este caso, pues la fluorescencia suele generarse en toda el área posible del volumen que lo contiene. Esto se debe a que el fenómeno es un fenómeno secundario. Y esto, como veremos, entonces tiene importancias bastante grandes en la forma en que se desarrolla el evento. La primera, en cuanto a las cuestiones físicas no ópticas, es que la longitud de onda de la emisión es distinta a la de absorción. Esto, por lo tanto, significa que hay un movimiento electrónico interno que causa este cambio. El segundo es que los fenómenos de fluorescencia tienen un tiempo de vida bastante más largo que el tiempo en que se emite una sustancia luego de absorber, por ejemplo, bajo la ley de Beer. Esto hace que el comportamiento es bastante diferente en cuanto a cuestiones cinéticas, que es lo que nos abordaremos en esta presentación. En realidad lo que sucede es lo que vemos en principio en una partícula o en una especie como en el lado izquierdo. Básicamente lo que nos está esquematizando este diagrama es que nosotros cuando estamos en la parte inferior, que es el estado fundamental, tenemos un estado vibracional asociado al estado electrónico que estamos analizando. La transición electrónica sucede desde el estado fundamental electrónico y vibracional y llega a un estado excitado electrónico, pero también vibracional. Esto se debe en realidad a que hay un comportamiento eh, de transición vertical, se le domina. En otras palabras, lo que sucede es que el estado vibracional no varía en su frecuencia cuando cambia el estado electrónico, pero cuando tenemos el estado electrónico excitado, ese estado vibracional corresponde a un estado electrónico distinto, a un estado vibracional diferente. Eso, eso ocasiona que entonces tengamos comportamientos de relajación no radiante, y esto es lo que nos explica en principio qué es lo que sucede con los fenómenos generales de fluorescencia y por qué esta velocidad, primero, por qué tenemos un estado metastable, que sería el estado excitado electrónico pero no vibracional, y tenemos un cambio en la longitud de onda porque tenemos una relajación no radiante. En este caso podemos ver del lado izquierdo las diferentes transiciones que pueden suceder cuando tenemos estos eventos, estos comportamientos. Como podemos ver, lo que sucede es que pasamos de un estado fundamental a un estado excitado singlete. No entraremos en detalles de los estados electrónicos singletes y tripletes. Solo recordaremos que son estados en los cuales tenemos diferencias de spins entre ellos. Y por lo tanto tenemos posibilidades de que este fotón que incidió originalmente, como lo vemos acá, transicione a estados excitados como los que vemos aquí. Posteriormente tenemos
varias formas de relajación no radiante. La primera es un estado del singlete más energético, el estado singlete menos energético, como podemos ver acá. Y luego tenemos la posible relajación del estado singlete, ya sea que venga del segundo singlete o que haya caído ahí primero, al estado singlete, pero al estado vibracional fundamental. Como podemos pensar, entonces lo que vemos es que tenemos en el estado singlete fundamental un estado que es de tiempo de vida más largo que los demás estados. Posteriormente tenemos varias opciones con este estado singlete. Y la primera es que pase al estado fundamental de regreso, entonces tenemos la emisión, pero ya no a longitud de onda de absorción, sino a una longitud de onda de fluorescencia, que entonces aquí es donde se da el fenómeno de fluorescencia. Además de eso, tenemos las posibilidades de que ocurran fenómenos de fosforescencia. Aquí lo que sucede es que tenemos que el estado singlete no se relaja directamente el estado fundamental, sino pasa a un estado poblacional de triplete. En este caso tenemos comportamientos similares a los del singlete, entonces tenemos relajaciones no radiantes y decaimiento finalmente también a el estado fundamental por una fosforescencia. Hay que decir, aunque no sea parte de lo que se está indicando en esta presentación, que ese decaimiento a los estados mencionados no es, para la fosforescencia es mecánica estadística eh, prohibida. Entonces esto hace que en realidad estadísticamente tengamos poca cantidad de estas transiciones. En otras palabras, vamos a tener este comportamiento va a ser bastante menos intenso el de fosforescencia que el de fluorescencia, pero tenemos que se da y precisamente por esa misma razón el estado triplete fundamental, es decir, excitado electrónicamente pero vibracionalmente en el estado fundamental, es un estado que tiene aún mayor duración que el estado de fluorescencia. Y por lo tanto lo que estamos viendo es que en realidad tenemos posibilidad de tener el estado S1 o el estado T1 como estados metaestables que podemos modelar y que permite medir la cinética de la emisión de la fluorescencia o fosforescencia dado el caso. Aquí a la derecha, en el panel derecho, tenemos la información con respecto a cada uno de estos pasos que acabamos de mencionar, las reacciones involucradas, tomando en cuenta, en este caso, que la reacción que se da es una reacción en la cual uno de los estados o es un estado excitado de fluorescencia o involucra la absorción o emisión de un fotón. Como podemos ver en la fluorescencia y la fosforescencia como tal, tenemos fotones con longitudes de onda distintos al fotón de absorción. Y tenemos entonces las diferentes ecuaciones de velocidad. Aquí habría que explicar solamente los nombres que reciben las constantes específicas en cada caso. Y habría que mencionar que claramente para el estado de excitación, como depende solamente de la intensidad del fotón o la cantidad de fotones absorbidos, experimentalmente eso significa que depende de la intensidad radiante medida. Y por eso es que la velocidad está de esta manera. En los casos de la fluorescencia y la fosforescencia, con respecto a cuando pasan del estado S1 y T1, es decir, singlete y triplete, en el estado vibracional fundamental, ocurre con una constante, con un nombre especial, digámoslo así, que es una postulación de Einstein con respecto a la eficiencia del estado para producir fluorescencia. Y aquí posteriormente estos valores de I, que constantes denominadas IC, lo que dicen que son cuestiones no radiantes. Sin embargo, a nosotros nos interesará en las próximas diapositivas analizar los estados estos de las velocidades que tienen este KOFQ, porque esto en realidad es un valor de quenching, se le llama esto, la Q pequeña significa que es quenching de fluorescencia y en realidad lo que estamos analizando aquí y que podemos ver experimentalmente y analizar su comportamiento es que como dependen del traslado de la señal fluorescente a una molécula quenchante, no, es decir, a una molécula que extingue esa fluorescencia por otros mecanismos o que puede ella misma excitarse y fluorescer en una longitud de onda específica,
Pues entonces, en este caso estamos hablando justamente del comportamiento químico de una sustancia en función de la fluorescencia y por lo tanto podemos medirlo a nivel analítico químico. Cinéticamente entonces podemos tomar en cuenta o podemos considerar que, que los supuestos básicos son que el fotón se absorbe por completo, es decir, cuando el mismo interactúa, el efecto es totalmente mecánico cuántico y no se mantiene en la absorción almacenada. Y que para poderlo definir una variable que nos mida en realidad qué tan bien está haciendo esto, podemos definir una que se llama eficiencia cuántica. Este en realidad es la cantidad de moléculas que se modifican por la cantidad de cuantos que se absorben. En otras palabras, si de 100 cuantos se absorben los 100 y las moléculas que florecen son 80, entonces sería una eficiencia cuántica de 0.8. Por cuestiones experimentales, pues en lugar de hacerlo a nivel eh, molecular, lo podemos hacer por colectivo. En otras palabras, convertimos los valores en valores de moles y además podemos hacer en lugar de medirlo, la eficiencia cuántica instantánea, la podemos medir por unidad de tiempo. Esto nos ayuda también a modelar un sistema cinético y al mismo tiempo nos ayuda a definir variable experimental porque entonces podemos definir esta cantidad de cuántos absorbidos por unidad de tiempo como la intensidad de la radiación que estamos haciendo de excitación y por lo tanto tenemos una eficiencia cuántica con este modelo. Usando como base o como estructura base el modelo de fluorescencia, entonces podemos tener esta ecuación, las ecuaciones que desarrollamos a continuación. Primeramente, entonces podemos tener la definición de la intensidad de emisión de fluorescencia. Como vimos en el caso anterior de las diferentes transiciones, esta transición se debe a la cantidad de fotones que yo obtenga, de electrones que tenga en el estado singlete con el estado vibracional fundamental y de su cantidad de eficiencia con respecto a la emisión como ya he mencionado, del modelo de Einstein. En realidad esta información teóricamente no la tenemos, pero la podemos modelar pensando que nuevamente el estado singlete es un estado que es medio estable y por lo tanto llega un momento en que las condiciones generan que sea la cantidad de electrones en ese estado sea constante. Esto puesto que es como un cuello de botella, ¿no? Y entonces podemos modelar que este sistema está bajo un estado estacionario y por lo tanto la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de electrones en este estado es igual a cero y entonces podemos formular las ecuaciones que lo producen y lo gastan en función de este modelo. Si en lugar de utilizar esta variable, todos estos términos, lo sustituimos por una variable llamada tau de fluorescencia, pues lo podemos obtener esta ecuación y finalmente despejando obtenemos que la eficiencia de fluorescencia, es decir, la intensidad de es decir, la intensidad de emisión de fluorescencia dividido la intensidad absorbida es igual a la constante de Einstein por el tau de fluorescencia. En realidad, experimentalmente esto nos permite hacer en los recíprocos, es decir, utilizando estas mismas fórmulas, pero con sus recíprocos y desarrolladas adecuadamente, una ecuación de este tipo en el que vemos que si graficamos la cantidad o la concentración de la molécula que estamos utilizando para hacer la extinción de la fluorescencia, con respecto a la intensidad de fluorescencia en general, y podríamos decirlo así, aquí está definido linealizado para que sea más fácil de trabajar algebraicamente como la división de entre la fluorescencia inicial sobre la de fluorescencia. En otras palabras, aquí estoy agrificando un recíproco un recíproco complementario de la eficiencia. ¿Esto a qué se debe? O más bien, ¿por qué nos sirve esto? Porque si nosotros hacemos esta gráfica obtenemos una curva lineal. Como podemos ver, depende a nivel
proporcional de la concentración de la especie de que permite hacer el quench. Y en este caso, como decía, inverso de la emisión de fluorescencia. Por lo que obtenemos como constante, en este caso, la constante de quenching de la especie. Y entonces podemos ver que el comportamiento es un comportamiento clásico de Stern-Boltzmann, se le llama esta ecuación, por los primeros que describieron este modelo. Entonces, ¿para qué nos sirve? En realidad, lo que podemos ver en este caso es que usando un experimento adecuado en el cual yo mido la intensidad de fluorescencia y mido en función de la concentración de la especie que pueda hacer el quenching, obtengo información acerca de cómo se está comportando a nivel fundamental esta molécula que está haciendo el quenching. Esto significa en realidad, como podríamos ver aquí, o si lo comparamos con el modelo de colisiones, que podríamos comparar, por ejemplo, las colisiones que tenemos en el estado, en la primera línea, que son las colisiones que existen entre el fotón y la molécula que está haciendo el quenching, con la cantidad que en realidad producen, porque si pensamos en esto, en realidad podríamos tener entonces la cantidad que es eficiente, es decir, la cantidad que en realidad está produciendo una fluorescencia al impactar contra la cantidad de colisiones totales. Estos valores, como vemos, esta división puede ser 0 sin ninguna molécula que colisiona con la molécula quenchante produce fluorescencia, y puede ser 1 si todas producen. Esto entonces nos da información directa experimental de qué tan bueno es una molécula para absorber la fluorescencia y emitirla. Como vemos en este caso, y es al final lo que este análisis nos permite desarrollar, vemos que moléculas con estados electrónicos muy definidos y con pocas configuraciones variables, sobre todo vibracionales, son moléculas o especies químicas que tienen un valor bajo. En otras palabras, si vemos por ejemplo aquí el helio, necesitamos 25 colisiones para producir una colisión en la cual el helio pueda fluorecer, mientras que moléculas como el agua o el tetrafluoruro de carbono tienen una mayor cantidad de generación de moléculas fluorescentes con respecto a las colisiones. Esto pues es lógico debido a que, como vimos al principio de esta presentación, la cantidad de moléculas, la cantidad de transiciones al estado excitado dependen de la transición vertical, y en este caso van a haber mucha más probabilidad o muchos más estados disponibles, porque los estados vibracionales de las moléculas estas, que son más complejas y tienen diferentes configuraciones, permiten acomodar mejor esos estados y hacer la transición vertical. Por lo tanto, podemos racionalizar cuál es el efecto o cuáles son las moléculas que tienen efectos de quenching de alta importancia y que podemos utilizar con diferentes aplicaciones.